En una mañana cargada de tensión mediática, el eco de los platós y redacciones servía ante la filtración de un comunicado urgente emitido por Terelú Campos. Las cámaras, los micrófonos y las redes sociales no tardaron en replicar la noticia como un reguero de pólvora. Terelú había decidido romper su silencio y pronunciarse de manera tajante contra Rocío Flores. La joven, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, se encontraba de nuevo en el centro de la tormenta mediática, y esta vez la reacción de Terelú no había sido tibia ni calculada, sino directa, encendida y hasta desafiante. El motivo de esta reacción tenía raíces profundas, que hundían sus hilos en años de tensiones familiares, rumores de pasillos televisivos y agravios percibidos por ambas partes. Pero, además, había un tercer elemento que añadía más gasolina a la polémica, la llamada amenaza Galiacho por Teresa Campos, un episodio que llevaba semanas circulando en susurros y columnas discretas y que, finalmente, parecía haber explotado en el corazón de la familia Campos. El comunicado comenzaba con un tono solemne. Ante los acontecimientos recientes y las declaraciones vertidas en distintos medios sobre mi madre, Teresa Campos, me veo en la obligación de responder. La frase, fría y contundente, marcaba un antes y un después. Terelú Campos llevaba tiempo midiendo sus apariciones públicas. Desde la enfermedad y posterior fallecimiento de su madre, su relación con los medios había cambiado. Se había vuelto más selectiva, más prudente. Sin embargo, había límites. Y según se desprendía de sus palabras, Rocío Flores y ciertos comentarios atribuidos al periodista Galiacho habían sobrepasado esos límites. La propia prensa comenzó a especular sobre la veracidad y el alcance de la amenaza Galiacho. ¿Había sido real? ¿Había un trasfondo de chantaje, de advertencias veladas, o solo se trataba de una interpretación exagerada? Nadie lo sabía con certeza, pero Terelú, en su comunicado, daba por sentado que aquello había sido una afrenta directa hacia su madre. En los pasillos de las productoras y en los grupos de WhatsApp de periodistas del corazón se respiraba la electricidad de las grandes batallas mediáticas. Las productoras de televisión sabían que esta historia tenía todos los ingredientes para elevar audiencias. Dos sagas televisivas enfrentadas, un periodista en medio, un comunicado con tintes casi judiciales y la memoria de Teresa Campos como eje emocional. Esa mezcla, entre la nostalgia y la furia, era un imán para el público. Los redactores, acostumbrados a hurgar en cada grieta de las relaciones personales, desempolvaban archivos y hemerotecas para reconstruir los desencuentros de los últimos años. Recordaban la cercanía histórica entre Teresa Campos y Rocío Carrasco, la amistad que se convirtió en alianza mediática y que siempre había incomodado a Antonio David Flores y, en menor medida, a su hija Rocío Flores. Recordaban también cómo Terelú y Carmen Borrego habían defendido públicamente a Rocío Carrasco en tiempos de máxima hostilidad, lo que había creado un muro invisible entre ellas y Rocío Flores. El comunicado no solo era un gesto de defensa hacia la memoria de Teresa Campos, también era un mensaje a toda la industria. Terelú hablaba de líneas rojas y respeto en términos inequívocos. Hacía alusión a conversaciones privadas y advertencias que, según ella, habían sido malinterpretadas o tergiversadas por Galiacho. Aunque no lo nombraba explícitamente en todos los párrafos, la sombra del periodista se cernía sobre cada frase. La amenaza a la que aludía Terelú parecía referirse a un comentario publicado semanas atrás en el que Galiacho insinuaba que ciertos secretos de la familia Campos podrían salir a la luz. Para Terelú, aquello no era simple rumorología, era un ataque calculado en un momento de vulnerabilidad. Las redes sociales, como era de esperar, se polarizaron. Los defensores de Rocío Flores argumentaban que Terelú exageraba, que no había habido tal amenaza, que todo era una estrategia para mantener su relevancia mediática. Los partidarios de Terelú, en cambio, destacaban su trayectoria, su discreción y su derecho a proteger la memoria de su madre. En medio, los espectadores neutrales asistían al espectáculo como si fuera una nueva temporada de un reality de lujo, con hilos en Twitter y debates encendidos en programas de la mañana. La propia Rocío Flores,
sorprendida por la virulencia del comunicado, se vio obligada a responder a través de sus redes. En un texto escueto, defendió su inocencia y su derecho a opinar sobre personajes públicos, negando cualquier intención de dañar la imagen de Teresa Campos. Sin embargo, su respuesta no apagó el fuego, al contrario, avivó la polémica. La tensión llegó a tal punto que varias productoras intentaron organizar un cara a cara televisivo entre Terelú y Rocío Flores. Era la clase de acontecimiento que garantizaba un récord de audiencia. Sin embargo, Terelú se negó. «No tengo nada que discutir con nadie en un plató», filtraron fuentes cercanas. Esa negativa incrementó la expectativa. El público comenzó a preguntarse qué tan grave debía ser la situación para que Terelú, una profesional curtida en los medios, se negara a entrar en el juego. De algún modo, su silencio posterior al comunicado parecía más elocuente que sus propias palabras. Y mientras tanto, la figura de Teresa Campos se convertía en un símbolo de esta disputa. Su legado, su imagen y su recuerdo estaban en el centro de un huracán mediático que ella, probablemente, habría querido evitar. Los días siguientes al comunicado fueron de auténtica tormenta informativa. Los programas de mañana analizaban línea por línea las declaraciones de Terelú. En las tertulias vespertinas se organizaban paneles de expertos para discutir las implicaciones legales de las amenazas veladas y si podía hablarse de difamación o de injurias. Algunos abogados mediáticos intervenían en directo para explicar los límites de la libertad de expresión en España y cómo podía interpretarse un comentario como el de Galiacho. Otros periodistas, en cambio, consideraban que todo esto no era más que una guerra de poder en la que se mezclaban egos, contratos televisivos y rivalidades familiares. Mientras tanto, Carmen Borrego, hermana de Terelú, guardaba un silencio calculado. Se limitaba a apoyar a su hermana con gestos públicos en redes sociales, pero sin pronunciarse con la misma contundencia. Esta diferencia de tonos entre las dos hermanas fue analizada al detalle por los comentaristas, que especulaban con tensiones internas o estrategias distintas. Carmen, siempre más impulsiva en sus apariciones, parecía esta vez haber aprendido la lección de anteriores polémicas. Era Terelú quien llevaba la voz cantante, quizá porque sentía que la memoria de su madre le otorgaba un papel casi institucional. Rocío Flores, por su parte, intentaba recomponer su imagen pública. Había pasado de ser una figura adolescente vinculada al drama familiar de sus padres a una influencer con aspiraciones mediáticas propias. Sin embargo, cada paso parecía estar marcado por el peso del apellido. Su paso por realities y su presencia en platós no habían hecho más que aumentar la lupa sobre su vida privada. Y ahora, con el comunicado de Terelú, se encontraba en una encrucijada. Si respondía con más dureza, corría el riesgo de parecer irrespetuosa con Teresa Campos. Si guardaba silencio, daba la sensación de aceptar las acusaciones. Finalmente optó por un camino intermedio, tratando de suavizar su tono sin renunciar a defenderse. En paralelo, el periodista Galiacho aparecía en algunos programas para dar su versión. Aseguraba que nunca había amenazado a nadie y que sus informaciones eran fruto de investigaciones legítimas. Decía también que se había sacado de contexto una conversación y que jamás pondría en riesgo la memoria de Teresa Campos. Sin embargo, sus palabras no lograban calmar a Terelú, que en círculos privados mantenía su indignación. El propio hecho de que Galiacho se viera obligado a intervenir públicamente demostraba hasta qué punto el comunicado de Terelú había sacudido el tablero mediático. A medida que las semanas avanzaban, la polémica adquiría dimensiones de saga. Cada nuevo dato era analizado como si fuera una pista de un thriller. Los espectadores debatían si había documentos ocultos, grabaciones, mensajes de WhatsApp que pudieran probar la existencia de la amenaza. Algunos programas insinuaban que había papeles comprometedores en poder de periodistas, mientras otros afirmaban que todo era humo. La realidad era que, en medio del espectáculo, las emociones personales de los implicados quedaban expuestas y amplificadas. Terelú, en más de una ocasión, confesó a su entorno que la situación le estaba pasando factura emocionalmente, pero sentía que no podía dar un paso atrás porque era la memoria de su madre la que estaba en juego. El legado de Teresa Campos,
una de las grandes damas de la televisión española, se convertía así en territorio en disputa. Durante décadas, Teresa había construido una imagen de profesionalidad, cercanía y elegancia mediática. Había sido pionera en programas de mañana y había mantenido amistades y alianzas con numerosos rostros del panorama televisivo. Entre ellas, la de Rocío Carrasco, madre de Rocío Flores, había sido especialmente significativa. Esa amistad había reforzado el vínculo entre las dos familias, pero también había sembrado las semillas del conflicto actual. Tras la muerte de Teresa, ese legado quedaba en manos de sus hijas, y Terelu sentía la responsabilidad de custodiarlo frente a lo que percibía como ataques injustos. Los analistas de medios también veían en esta crisis un reflejo de la transformación del periodismo del corazón. Antes, los enfrentamientos se dirimían en revistas semanales y tertulias moderadas. Hoy, con las redes sociales y la inmediatez televisiva, cada declaración se amplifica, cada rumor se convierte en tendencia y cada comunicado se transforma en un arma. El caso de Terelu y Rocío Flores era paradigmático, una disputa privada convertida en espectáculo nacional, con hashtags, memes y debates en prime time. Algunos opinaban que este era el precio de la fama, otros que era un síntoma de la degradación del periodismo. En medio de este torbellino se gestaba también un relato paralelo, el del público. Miles de personas comentaban en foros y redes, construyendo teorías propias sobre la amenaza Galiacho, sobre el verdadero carácter de Rocío Flores, sobre la herencia mediática de Teresa Campos. Algunos usuarios incluso organizaban hilos cronológicos que repasaban todos los episodios desde los primeros roces entre las dos sagas familiares hasta el comunicado de Terelu. Este fenómeno demostraba que, más allá de la televisión, la audiencia había asumido un rol activo, casi detectivesco, en la construcción de la narrativa. La presión mediática era tan intensa que se empezó a rumorear que Terelu podría emprender acciones legales. Sus abogados, según filtraciones, evaluaban si las declaraciones de Galiacho y las insinuaciones de Rocío Flores podían constituir vulneración del honor o difamación. Esto abría otro capítulo de especulación. Los juicios, además de ser un escenario jurídico, son también un espectáculo mediático. No sería la primera vez que un conflicto televisivo acabara en tribunales, con la expectación del público como telón de fondo. Sin embargo, hasta el momento, Terelu prefería mantener esa posibilidad en la reserva. Por su parte, algunos amigos de Teresa Campos manifestaban públicamente su apoyo a Terelu. Decían que la comunicadora no merecía que su memoria se viera envuelta en polémicas y pedían respeto. Estas declaraciones contribuían a reforzar la idea de que la batalla no era solo personal sino también simbólica, un pulso por el respeto a una figura histórica de la televisión. Rocío Flores, en cambio, encontraba respaldo en su propio círculo, donde la presentaban como una víctima del linchamiento mediático y pedían comprensión para una joven que, a pesar de haber nacido en el foco mediático, seguía aprendiendo a moverse en él. La historia, con todos sus matices, mostraba hasta qué punto las dinámicas familiares y mediáticas podían entrelazarse. Un comunicado, aparentemente un acto unilateral, se convertía en una chispa capaz de encender todo un sistema de intereses y emociones. Terelu, al escribir esas palabras, quizá buscaba cerrar un capítulo. Sin embargo, había abierto uno nuevo. Rocío Flores, al responder, quizá pretendía defenderse. Sin embargo, había alimentado la narrativa. Y Galiacho, al intervenir, quizá buscaba aclarar. Sin embargo, había multiplicado las interpretaciones. En última instancia, lo que quedaba era la imagen de Teresa Campos, flotando sobre todo este ruido como una figura casi mitológica. Su nombre aparecía en cada tertulia, en cada titular, en cada hilo de redes sociales. Para algunos, era un recordatorio de la época dorada de la televisión. Para otros, un símbolo de cómo incluso las grandes figuras pueden convertirse en campo de batalla. El comunicado urgente de Terelu, con su carga emocional y su tono de defensa, era también un testimonio del poder de la palabra en la era mediática. Un texto podía desencadenar un terremoto. Con el paso de los meses, la polémica comenzó a diluirse. Nuevos escándalos ocuparon los titulares, nuevas disputas mediáticas desplazaron a la de Terelu y Rocío Flores. Sin embargo, el eco de aquel comunicado persistía.
Se citaba como ejemplo en debates sobre ética periodística, se analizaba en podcasts sobre la evolución del corazón televisivo y se recordaba en columnas de opinión como un momento bisagra. Para Terelu, la experiencia había sido amarga pero también reveladora. Había comprobado que su voz aún tenía peso, que podía marcar la agenda y que, al mismo tiempo, ese poder conllevaba un alto coste personal. En privado, quienes la conocían decían que había pasado noches sin dormir, repasando cada palabra, dudando si había hecho lo correcto. Pero también sentía que había honrado a su madre, que había puesto un límite. Rocío Flores, por su lado, aprendía a modular su exposición mediática, a ser más cuidadosa con sus comentarios y a medir las consecuencias. Galiacho continuaba con su trabajo periodístico, aunque quizá con una prudencia renovada respecto a las familias más sensibles. Así, aquella historia quedaba inscrita en la memoria colectiva como un episodio más de la saga interminable del corazón español, con sus héroes, villanos y giros argumentales. Un comunicado urgente, una amenaza interpretada como real, una hija defendiendo la memoria de su madre y una joven tratando de liberarse de un apellido pesado. Todos los ingredientes de un drama contemporáneo en el que los platós sustituyen a los escenarios clásicos y las redes sociales al coro de la tragedia. Y mientras el ruido se apagaba poco a poco, quedaba la sensación de que, más allá de las polémicas, lo que había detrás era un profundo dolor humano. Terelu lloraba a su madre, Rocío Flores buscaba su lugar en un mundo que la había etiquetado demasiado pronto, y los periodistas, entre ellos Galiacho, navegaban entre el deber de informar y la tentación del espectáculo. Quizá, en el fondo, todos eran víctimas de la misma maquinaria mediática que ellos mismos ayudaban a alimentar. Porque, como en toda narración de poder y fama, nadie sale del todo indemne. Aunque los titulares empezaban a desvanecerse y la vorágine mediática giraba hacia otros escándalos, en la intimidad de los protagonistas la historia no había terminado. Terelu seguía sintiendo la presión de las miradas, incluso en los actos públicos a los que acudía sin intención de hablar del tema. Las preguntas de los reporteros eran inevitables, disfrazadas de cordialidad pero con un filo que ella detectaba al instante. Rocío Flores, por su parte, trataba de recomponer su imagen con publicaciones neutras en redes sociales, viajes patrocinados y colaboraciones con marcas, pero cada fotografía recibía comentarios que mencionaban la polémica con Terelu, como si fuera un eco que no podía apagar. En paralelo, la figura de Teresa Campos seguía ocupando un espacio simbólico en los programas del corazón. Documentales, especiales televisivos y homenajes recordaban su trayectoria. Cada uno de estos actos reavivaba la controversia. ¿Debía invitarse a Rocío Flores a un homenaje a Teresa? ¿Debía Galiacho participar como comentarista? ¿O era mejor que solo estuvieran presentes personas del círculo más íntimo? La organización de un especial televisivo en memoria de Teresa provocó incluso discusiones internas en la productora. Había quien defendía abrirlo a todas las voces para darle pluralidad y quien creía que eso sería desvirtuar su legado. Terelu, con gesto sereno pero mirada decidida, impuso finalmente sus condiciones, priorizando el respeto y la discreción. A medida que la calma aparente se instalaba, empezaban a emerger matices que hasta entonces habían pasado desapercibidos. Algunos columnistas subrayaban que el comunicado de Terelu había sido, en realidad, un movimiento estratégico para fijar límites después de años de ataques soterrados. Otros interpretaban que Rocío Flores, sin proponérselo, había actuado como catalizador de una catarsis emocional que Terelu necesitaba. Incluso había quien veía en Galiacho no tanto un villano como un mensajero incómodo que había puesto sobre la mesa verdades que nadie quería escuchar. Estas interpretaciones demostraban hasta qué punto la historia se había convertido en un espejo donde cada cual proyectaba sus propias ideas sobre poder, fama, familia y medios. Mientras tanto, en la esfera legal, el asunto seguía en manos de abogados. Aunque no se presentaban demandas formales, sí había intercambios de burofaxes, requerimientos y advertencias legales que no trascendían al público. La prensa se enteraba de algunos detalles por filtraciones interesadas, pero la mayor parte se manejaba con discreción.
Terelu no quería que la disputa llegara a los tribunales salvo que fuera estrictamente necesario, y Rocío Flores deseaba evitar a toda costa un proceso judicial que pudiera arrastrarla durante años. El miedo a que se filtraran mensajes privados, grabaciones o correos hacía que cada movimiento fuera calculado. Los programas del Corazón, sin embargo, no dejaban escapar la oportunidad de llenar minutos con este culebrón. Se analizaban gestos, silencios, ausencias en eventos. Se especulaba con reconciliaciones secretas o con pactos para poner fin a la tensión. Cada vez que Terelu y Rocío Flores coincidían en un mismo espacio, las cámaras se agolpaban buscando una mirada, un gesto, cualquier signo que pudiera interpretarse como hostilidad o acercamiento. Pero ambas mantenían la compostura, conscientes de que cualquier mínimo detalle podía convertirse en titular. Con el tiempo, el relato comenzó a tomar un tono más humano. Algunos periodistas, en lugar de enfatizar la pelea, se interesaron por el duelo de Terelu y la presión sobre Rocío Flores. Se publicaron entrevistas en profundidad donde se exploraba la dimensión personal de la historia, mostrando a ambas como mujeres atrapadas en un sistema mediático implacable. En estos relatos más íntimos, Terelu hablaba del vacío que le había dejado su madre y de cómo trataba de encontrar sentido en su vida más allá de los platós. Rocío Flores, por su lado, hablaba del peso de su apellido y de su deseo de labrarse una identidad propia. Este giro narrativo hizo que parte del público empatizara con ambas. Los hashtags de enfrentamiento fueron sustituidos poco a poco por mensajes de apoyo y comprensión. Algunas influencers y presentadores defendieron públicamente la idea de bajar el tono y promover el respeto mutuo. Incluso se organizó una mesa redonda en un conocido programa para debatir sobre los límites del periodismo del corazón y la necesidad de cuidar la salud mental de los personajes mediáticos. Era un intento, quizá ingenuo, de convertir un conflicto en una lección colectiva. Galiacho, en este nuevo clima, comenzó a matizar su discurso. Reconoció que quizá había sido imprudente en algunas formulaciones y se comprometió a ser más cuidadoso con ciertos temas. Para Terelu, estas palabras supusieron una pequeña victoria simbólica. No era una disculpa formal, pero sí un gesto de reconocimiento que podía servir como punto de partida para cerrar heridas. Rocío Flores, en privado, comentaba a su entorno que estaba agotada del tema y que su única intención era pasar página. El cierre definitivo del episodio llegó de manera inesperada. En un acto benéfico relacionado con la televisión, Terelu y Rocío Flores coincidieron por primera vez en meses. La prensa estaba alerta, pero ambas sorprendieron con un gesto cordial, un saludo breve, una sonrisa medida y la decisión de posar juntas en una foto grupal sin dar declaraciones. Ese instante, que en otro contexto habría pasado desapercibido, se convirtió en un símbolo de tregua. Los titulares del día siguiente hablaban de distensión, reencuentro y madurez. Era, en realidad, un pequeño gesto, pero bastó para que la narrativa cambiara. A partir de ese momento, tanto Terelu como Rocío Flores comenzaron a reconstruir sus vidas mediáticas por separado. Terelu se volcó en nuevos proyectos televisivos más centrados en el entretenimiento que en la polémica, buscando recuperar su imagen de profesional respetada y no de protagonista de conflictos. Rocío Flores, por su parte, diversificó sus actividades como influencer y se enfocó en causas sociales, intentando mostrar una faceta distinta a la que el público estaba acostumbrado. Galiacho, mientras tanto, siguió con su labor periodística, consciente de que su nombre quedaría ligado para siempre a aquel episodio. Con los meses, la amenaza Galiacho pasó de ser una noticia de impacto a convertirse en una referencia histórica en tertulias sobre periodismo del corazón. Se la mencionaba como ejemplo de cómo un comentario malinterpretado podía desencadenar un terremoto mediático. Se escribieron artículos académicos sobre el caso, se citó en conferencias y se analizó en cursos universitarios sobre comunicación y medios. La historia se transformó así en material de estudio, elevándose del terreno del chisme al de la reflexión social. En el plano personal, Terelu sintió que había aprendido varias lecciones.
Comprendió la importancia de poner límites, de controlar sus propias emociones y de elegir con cuidado cuándo y cómo responder. También descubrió que el público podía ser comprensivo si se mostraba humana y vulnerable. Rocío Flores, por su parte, entendió que su apellido era una carga pero también una oportunidad, y que debía construir su identidad con paciencia y coherencia. Incluso Galiacho, a su manera, incorporó un aprendizaje sobre las consecuencias de sus palabras en un ecosistema tan sensible como el del corazón televisivo. Al mirar atrás, todos coincidían en que aquella polémica había sido, en parte, inevitable. La combinación de dolor personal, rivalidades familiares y exposición mediática era un cóctel explosivo. Sin embargo, el modo en que cada uno gestionó la salida del conflicto mostró también su capacidad de adaptación y resiliencia. Al final, más que vencedores y vencidos, lo que quedó fue una especie de cicatriz compartida que, con el tiempo, pudo convertirse en experiencia. Hoy, cuando se menciona aquel comunicado urgente de Terelu, muchos lo recuerdan como el momento en que las reglas del juego cambiaron. Ya no era solo una disputa personal, sino un aviso para todo el sector. Las familias tienen límites, los duelos necesitan respeto y la televisión del corazón puede tener consecuencias reales en la vida de las personas. Este aprendizaje, lento pero firme, marcó un punto de inflexión en la forma de abordar ciertos temas en los platós. El relato continúa en la memoria colectiva como una especie de novela mediática con final abierto. Queda la imagen de Teresa Campos, intacta en su grandeza televisiva, convertida en símbolo de respeto y dignidad en medio del ruido. Quedan también Terelu y Rocío Flores, dos mujeres de generaciones distintas unidas por una polémica y, quizá, por una comprensión silenciosa de lo que significa vivir bajo los focos. Y queda, en fin, la certeza de que, detrás de cada comunicado urgente, hay personas reales con emociones complejas, heridas abiertas y esperanzas de ser comprendidas más allá del espectáculo.